Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Ederly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Bienvenidos a su programa Experiencia Contable, como siempre tocando temas de actualidad y temas relacionados con lo que es la contaduría privada y lo que es contaduría pública. El día de hoy quisimos abordar un tema que realmente ya se está acercando, porque ya se nos está acercando este cierre fiscal 2020, que es en el mes de diciembre, por primera vez, y en lo personal como CPI, poniéndome en el lado del CPI, tenemos en este momento muchas incógnitas de cómo vamos a hacer este cierre 2020 y en especial si ya tenemos como una política dentro de la empresa que nos realicen una auditoría año con año. Entonces, tenemos como esa expectativa que viene nuevo para este 2020 por parte de los auditores, en especial por lo que toca el negocio en marcha por esto de la pandemia, por el COVID-19, también por los cambios que han habido en algunas normativas, también por estar en este momento. Y yo soy de la idea de que el contador privado, obviamente, el día a día debe trabajarlo como que si la auditoría siempre le vaya a evaluar, porque tiene que saber que toda la información financiera que está preparando son para terceros, para toma de decisiones y no es para su propia conveniencia como contador privado. Entonces, en este momento creo que es un momento prudente para que nosotros los contadores privados vayamos analizando el tema de lo que viene en una auditoría financiera y poniéndome también, digámoslo así, con el sombrero de contadora pública, yo como auditora, en el momento de auditar a una empresa, ¿qué elementos financieros debo de considerar para este proceso o este momento de pandemia? ¿O qué me dicen las mías sobre este momento que están viviendo todas las entidades? ¿En qué va a cambiar esos dictámenes que vamos a hacer de la información financiera de este 2020? ¿Y quién más para tocar este tema relacionado con los que son las NIAs y lo que son las normas internacionales de información financiera desde el punto de vista contador privado y desde el punto de vista contador público? Al máster en finanzas empresariales, el expositor Arturo Altodano, el que tiene, yo digo, la bendición de ser contador privado y contador público, porque es hermoso vivir las dos áreas de nuestra profesión. Como en Costa Rica ya lo sabemos, tenemos 2 colegios profesionales que rigen nuestra profesión. También es especialista en NIF
NICS para Pymes, NICS SP, conferencista internacional y socio director de BCR Consultores. Don Arturo Baltodano, muchísimas gracias por aceptar la invitación a su programa Experiencia Contable y tocar este tema que se divide en dos enfoques, que es la contaduría pública y la contaduría privada. Muchas gracias y bienvenido a Experiencia Contable. Muchas gracias, Ivette y Eterlit, por invitarme. Para mí es un gran honor. Gracias por este crédito y esta gran consideración que han tenido ustedes para conmigo ya de llevarme una vez más hasta tan prestigioso programa y que aporta mucho a la comunidad contable, y como ya lo dijo usted, Eterlit y Ivette, tanto a la comunidad contable del área de la contaduría privada y todo lo que es el área de la contaduría pública. Para mí, como les digo, es un gran honor y es un gran crédito que ustedes me hacen. Sí, claro, o sea, el tema de la auditoría, pues ya se viene acercando. Ya sabemos de que más bien para este periodo es un mega periodo de 15 meses. Son temas importantes porque es el tema de la comparación de los estados financieros. Vamos a comparar estados financieros de un periodo que tenía pues 12 meses y ahora un periodo de 15 meses. Entonces, por ahí ya empieza pues ya una incertidumbre en cuanto al tema de la auditoría que estamos a hacer y la comparabilidad de las cifras que vamos a tener. Pero si a esto le abonamos todos los impactos que ha tenido el tema de la pandemia del COVID-19, pues van a haber grandes consideraciones que revelar en los estados financieros y que medir y presentar. Entonces vamos a ver ese tema desde los dos ámbitos, tanto cómo nos tenemos que preparar nosotros como auditores para ir a hacer las auditorías correspondientes y cuáles son las dificultades que estamos teniendo desde ya para acercarnos a nuestros clientes a hacer las auditorías, porque no es lo mismo estar en el sitio que ahora de manera virtual estar haciendo una auditoría por el tema de la obtención de la evidencia y qué es lo que deberían de considerar las empresas a la hora de que les va a llegar pues la auditoría. Hemos estado experimentando ya, o sea que las auditorías se están ejecutando en el sentido ya de las empresas que están obligadas a presentar estados financieros por un tema de supervisión o por un tema o que así lo requieren pues los bancos. Pero aquel cliente que por voluntad propia pues quería hacer una auditoría para ver la razonabilidad de las cifras, pues prácticamente está dejando eso de lado, tal vez para el año 2021, 2022, por temas fuertes de los impactos de la pandemia. Exactamente, yo considero que, realmente me nace esta idea porque uno de mis clientes los auditan todos los periodos contables, digámoslo así, todos los cierres. Y nosotros acá casi que, ¿cómo fue? Como en por ahí de marzo a abril, porque el cliente cierra en diciembre, estamos terminando apenas la auditoría. Y ya en uno de estos meses me llaman y me dicen que por qué no iniciamos ya con el proceso de auditoría, porque va a ser diferente este año. Porque se da la duda de que si las auditorías financieras se van a volver virtuales. Entonces, ¿cómo realmente va a ser el alcance de estas auditorías financieras? Si va a ser un 100% virtual, digámoslo así, que nosotros los contadores privados mandamos la información que nos soliciten, o realmente ellos van a ir a la empresa, dependiendo la entidad donde toque, o si está en zona naranja en ese momento, ¿verdad? Entonces, viene una serie de dudas en el efecto a nivel de las NIAs, si hay una limitación si la auditoría financiera se hace un 100% virtual y no se visita la entidad. Sí, claro. Sí, en ese sentido, pues ya el IFAC y los diferentes emisores de las normas, en este caso que nos ocupa hoy el de las normas internacionales de auditoría, el IFAC, pues ya a través de pues uno de sus correspondientes, el compañero o el colega, Kevin Densing, él pues ya hizo unas publicaciones a través de lo que es la página del IFAC el día 13 de julio precisamente sobre lo que es la guía que se debe considerar para todo lo que es el tema de la continuidad del negocio, el principio de empresa en marcha. Entonces ya ahí tocando lo que es la NIA 570. El tema de la NIA 540 de lo que son las provisiones, o sea, porque nos vemos obligados a temas de provisión y aplicar ahí lo que es la NIC 37, pero para efectos de lo que son los auditores, todos los alcances de la NIA 540. También todos los temas de lo que son los hechos posteriores, entonces todas las consideraciones que debemos de tomar con la NIA 560. Lo que llamamos las cuestiones claves de la auditoría, lo que llaman las SCA y que en inglés pues sería los CAM. Entre la NIA 701, todas esas consideraciones que debemos de tener, que ahorita vamos a conversar un poquito de eso.
y ya también pues se sacó lo que es el checklist que se le debe aplicar a todas las pequeñas y medianas empresas en este proceso de auditoría para ver los efectos de la pandemia. Y además el IFAC también sacó un instrumento bastante interesante que es el checklist y es todas las consideraciones sobre los impactos que esto tiene en las instituciones públicas en aplicación de la NIC-SP. Entonces hay todo un checklist y hay toda una aplicación de criterios que se deben de considerar por los entes privados, por los entes públicos y que también van a ser auditados. Entonces en función de esto ya el IFAC, pues este mes de julio, pues emitió varios documentos que uno, por cierto, los comparte. A mí llama la atención porque yo los comparto mucho en los chats de contadores, y chats de contadores donde quizás hay 2,000 hasta 3,000 contadores, hay ahí esos chats. Y no sé, tal no se le da la importancia que se requiere eso. O sea, tal vez 1 o 2 contadores te dicen gracias, Baltodano, gracias, Baltodano. Pero hay una comunidad importante y aquí es donde están todas las consideraciones que tanto nosotros como auditores y las empresas deben considerar en estos momentos de pandemia para los efectos de los estados financieros auditados. Sí, porque realmente, digamos, los que estamos acostumbrados a que nos auditen, sabemos ya lo que nos va a pedir, digamos, los auditores. Ya tenemos como los requerimientos del año pasado, entonces ya uno va trabajando en lo que nos van a pedir los auditores y ya como que vamos adelantando el trabajo para que cuando ellos lleguen, nada más uno tome, como dicen, tome, vaya revisando, aquí está toda la información que necesitan. Pero yo me preguntaba, ¿qué más tengo yo que hacer de auxiliares, de pruebas, de información para darle a los auditores en este periodo 2020 que me vayan a solicitar por la situación de pandemia o porque sea un periodo de 15 meses? O sea, ¿qué requerimientos adicionales me van a pedir para yo, digámoslo así, ir trabajando en eso y no atrasar yo misma, la contadora, la auditoría que me están realizando? Sí, importante. Estas guías que les estoy diciendo que emitió el IFAC para todos nosotros, los contadores públicos, despachos de contadores públicos que vamos a emitir dictámenes de opinión, y no solamente para eso, también lo emitió para los temas de los estados financieros, de los estados de revisión de estados financieros intermedios, los que llaman las famosas NIER. Están las NIAS y están las NIER, que son los trabajos de revisión. Entonces, en este sentido, ellos nos dan las guías. Esas guías, pues, establece, en el caso que nos está hablando usted, Ivette, y ya usted está preparada, cuáles van a ser los requerimientos. Eso es para cuando son las auditorías son pues recurrentes en este caso. Usted sabe que una de las primeras fases o la primera fase de la auditoría en cuanto primero que es la planificación, pues viene lo que es la evaluación de control interno y la evaluación de los riesgos a través de todo lo que establece la NIA 315. Entonces, en algunos casos, pues ya conocemos la estructura de control interno, ya conocemos de los riesgos y pues generalmente hacemos unas pruebas sencillas con el propósito de ver si hay algún cambio en la estructura y a qué riesgo me estoy enfrentando. Pero con el tema de la pandemia, pues el IFAC nos dice que tenemos que replantear el uso de la 315 y volver a hacer toda una evaluación de riesgos y solicitarle a la administración cómo es que está aseverando los riesgos de liquidez, los riesgos de crédito, los riesgos de mercado en función de eso. Entonces vamos a tener que volver a repasar las matrices de riesgo que tienen las instituciones con el propósito de poder planificar, aseverar nuestro riesgo de auditoría, plantear, programar y hacer nuevas técnicas o pruebas de auditoría con el propósito de reducir nuestros riesgos a niveles aceptablemente bajos. Entonces, esto es una de las primeras situaciones que vamos a ver con las empresas. Primero, volver a reevaluar, como lo dice el IFAC, a reevaluar todo el tema de la evaluación de los riesgos. O sea, ¿a qué riesgo me voy a enfrentar para efectos de la pandemia? En cuanto a esto, luego te dice, bueno, una vez que usted ya evaluó todo el tema de los riesgos, bueno, vamos a aplicar la NIA 330, o sea, respuesta al riesgo. ¿Cuáles son las pruebas que yo debo hacer para minimizar los riesgos a niveles aceptablemente bajos, de acuerdo de una vez haber hecho esa evaluación de riesgos inicial? Entonces, dentro de ese nivel de riesgos, la empresa, y es el problema que estamos teniendo ahorita, y el IFAC lo está pues detallando mucho con la NIA 560 y la NIA 570, la 560 de hechos posteriores y la 570 de lo que es empresa en marcha, porque es muy probable que vamos a tener que modificar nuestro dictamen de opinión por el tema del principio de empresa en marcha. O sea, qué tan cuestionado puede estar el principio de empresa en marcha y cuál es la incertidumbre que tiene la entidad. Entonces, le vamos a estar pidiendo, que ya lo estamos haciendo a las entidades, cuál es su plan de contingencia, qué es lo que usted está haciendo para poder garantizar la continuidad en los próximos 12 meses.
Entonces, eso es parte de lo que nosotros le estamos solicitando a las organizaciones. Deme su plan de contingencia para yo poder aseverar ese riesgo, ¿verdad? Para poder ver que usted está aplicando y está gestionando de forma adecuada el principio de continuidad en el mercado. Y me voy basándome en esa parte de que usted está diciendo que el riesgo se debe de medir de forma diferente, que deben ser más exigentes en ese tipo de pruebas. Muchas empresas en este momento están solicitando préstamos o los mismos accionistas están solicitando que se hagan estados financieros intermedios. Cuando interviene el contador público y y le piden que certifique los estados financieros digamos a marzo o al mes de junio, ¿cómo se mide la parte del negocio en marcha? Porque realmente es uno de los puntos que todas las entidades bancarias están haciendo la consulta y las mismas auditorías que cerraron en estos meses piden un informe especial de lo que es negocio en marcha a la administración, indicando que sí, digamos, no hay ningún inconveniente a corto plazo. Entonces, ¿cambia en algo también la certificación de estados financieros o una revisión de una auditoría de estados financieros intermedios? Bueno, eso es una excelente pregunta porque para efectos de nosotros, pues generalmente los bancos lo que solicitan es una certificación de estados financieros. Me acuerdo que yo allá en el momento en que me tocó estar como formando parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, pues siempre abogué y traté de cambiar poco ese tema de certificación y más que nada hacer un trabajo de revisión de estados financieros, aplicando pues lo que es la 2410, ¿ya? De hecho, el IFAC pues hizo algunas acotaciones sobre la 2410 en cuanto a revisión. Nosotros lo que tenemos que certificar estados financieros. Y en este caso, pues la presentación de esos estados financieros debería ser de acuerdo a la NIC 34, perdón, lo que es estados financieros intermedios. Y en función de la NIC 34 es que deberíamos de hacer las certificaciones. Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros, se conoce que también un grupo de amigos de despachos, pues también nos están haciendo es sensibilizar, solicitarle a nuestro cliente la sensibilización de sus flujos, porque uno de los temas importantes es el riesgo de liquidez, o sea, ocupamos sangre, la sangre de las empresas es el efectivo, entonces que me haga un flujo efectivo, me lo traiga a valor presente por los próximos 5 años, 3 años o según corresponda, y que penalice los 2 primeros periodos, que penalice, que sensibilice en función de lo que son los impactos futuros que va a tener la pandemia. Porque ahorita estamos viendo impactos importantes en el tema de salud, en el tema de economía, pero como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, y como bien lo están diciendo las grandes potencias mundiales, hoy leyendo el periódico La Nación, lo que están diciendo los economistas en Alemania, este tema de la pandemia nos va a demorar 2 años más, los efectos económicos. Entonces, estamos pensando bien en penalizar todos esos flujos de efectivo en función de que podamos garantizar la continuidad como negocio en marcha. Entonces, eso es uno de los factores que nosotros estamos considerando. Para eso que usted me está preguntando ahorita de lo que son estados financieros intermedios, pero en el tema de lo que es el dictamen de opinión, o sea, expresar la razonabilidad de las cifras, es importante hacer ver que la NIA 700 lo que busca es que yo exprese una opinión que van 2 funciones. Primero, de que los estados financieros cumplan con el marco de referencia, en este caso las normas internacionales de información financiera, y que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas motivadas por el fraude o por el error. Entonces, en este caso, en condiciones de incertidumbre, que yo tengo que, como dice también la misma norma, tengo que estimar, y también lo que está diciendo el IFAC, vigile a través de la NIA 540 las estimaciones, porque ahora tengo que estimar, tengo contratos onerosos, estoy rompiendo contratos con mis clientes, estoy rompiendo contratos con mis proveedores, estoy rompiendo contratos con mis funcionarios, entonces es muy probable que vaya a tener muchos contratos onerosos o que vaya a tener que en el futuro atender a resarcir de dinero a algún tercero. Entonces me está diciendo, vigile muy bien esas provisiones, vigile que queden reconocidas y que queden reveladas en los estados financieros para que los stakeholders o para que los inversionistas, para que los lectores de los estados financieros tengan una transparencia, una potabilidad en la lectura de esos estados financieros. Entonces, cuando vamos a hacer los requerimientos, nosotros le solicitamos a la administración que nos regale todos los criterios, los cambios de esos criterios, de esas estimaciones a la hora de provisionar todo eso que se le puede asignar por rompimiento de contratos. Arturo, sabemos que usted es una persona con mucha experiencia en estos campos, además de que es un formador universitario en diferentes sedes o en diferentes universidades en Costa Rica.
Así que la pregunta va en función de formador. Para los contadores, que son las personas que atienden los requerimientos básicos de la auditoría, digamos del 1 al 5, ¿cuáles serían los puntos más importantes que este profesional debe conocer o tener más a la mano para presentar al auditor? Para presentar al auditor, bueno, eso es importante, vean. Recordemos, o sea, y yo siempre le digo a los estudiantes, ahora que usted me dice, me toca mi vena como docente, siempre le decimos a los estudiantes, y precisamente estas semanas que hemos estado leyendo las guías del IFAC, porque estamos haciendo auditoría, entonces hay que ser obedientes a lo que nos dice el ente emisor, y el ente emisor es el IFAC, y es nuestro Colegio de Contadores Públicos. Entonces, todas las directrices que nos da el IFAC y que nos da el colegio, pues son las que tenemos que aplicar en el desempeño de nuestras auditorías. Desde el año 1932, los estados financieros son responsabilidad de la administración, ¿sí? Entonces, la administración es responsable de su estructura de control interno y es responsable de sus cifras, de la presentación en la parte cuantitativa y cualitativa de sus cifras. Entonces, eso es uno de los puntos importantes que uno le dice a los estudiantes y que los administradores deben saber. Me acuerdo que hace unos 4 años, don Ronald Artavia, presidente del Colegio de Contadores Públicos en su momento, estando en el Colegio de Contadores Privados, tomó el micrófono y hizo una advertencia a todos los contadores. Le dice, recuerde, señores contadores, usted no es responsable de los estados financieros, usted es responsable de la opinión, usted es responsable del dictamen. Usted no puede llegar a hacer notas ni estados financieros. Entonces, es uno de los puntos que el administrado debe saber, que el empresario debe saber, que el gerente debe saber. Los estados financieros son suyos. Usted, de hecho, el primer párrafo dice, hemos auditado el conjunto de estados financieros que incorpora el balance de información financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, resumen de políticas contables, notas a los estados financieros, estimaciones y provisiones. Todo eso es responsabilidad de la administración. Yo lo audito. Yo audito eso. Yo no llego a hacer notas. Yo no llego a hacer estimaciones. Yo no llego a hacer provisiones. Muchas veces llegamos a las empresas a hacer auditoría, solicitamos las políticas y nos dicen no tenemos. Y le solicitan los estados financieros y se los dan. Y la NIC 8 dice que las políticas son para la formulación y elaboración de los estados financieros. Yo no puedo tener estados financieros si no tengo políticas. Entonces la administración debe saber de que tiene que tener políticas para elaborar estados financieros. Por ahí empieza todo, ¿verdad? Además de que tiene que tener una estructura de control interno. Me acuerdo una vez en el Colegio de Contadores Públicos, donde decían las Big Four que estaban ahí reunidas en un foro que estábamos y decía, es que usted no puede auditar un estado financiero si no está de acuerdo a NIF, no lo puede auditar, ¿ya? Porque las NIAS es para auditar estados financieros que están bajo el marco de referencia de las NICs, ¿ya? Entonces, en función de esto tiene que tener políticas, tiene que saber que los estados financieros son responsabilidad de la administración, tiene que saber que tiene que tener una estructura de control interno definida, ¿sí? Y de que esos estados financieros deben cumplir con un marco de referencia para que sea auditable, y esos marcos de referencia son las NICs. Y ahora, en función de la pandemia, pues ahora es un tema de revelación, es un tema de continuidad, es un tema de que cumpla con el principio empresa en marcha, que es la hipótesis contable que la tenemos en el marco conceptual. El marco conceptual de las NIPS, ya a partir del año 2019, pues el único principio que queda ahí en tema de hipótesis contables es el principio de empresa en marcha y que tiene 534 años. ¿Sí? Sabemos que Costa Rica, bueno, es un conglomerado de empresas y algunas aplican las NIF, otras no aplican prácticamente nada, con excepción de lo que ya se ha aplicado antes. ¿Qué sucede cuando las empresas no aplican las NIF? Ok, muy bien, Terly. Vamos a ver, eso lo hemos hablado en diferentes foros y charlas, conferencias. En nuestro país, desde el año 1999, siempre digo, siendo presidente don Manuel Sancho, un profesional respetable, muy querido en nuestro país, un notable de nuestra carrera. Ellos, él y su junta directiva en su momento, pues adoptan las normas internacionales de contabilidad. No existían las NIF, solamente las NIC, porque el IFAC, pues nace, el IASB, perdón,
que en aquel entonces era el IASI, nace en el año 77. Sí, en el año 99 nosotros adoptamos la NIF. Ya en el 2001 pues ratificamos, y ya en el 2005 adoptamos las NIF, porque ya venían, la primera NIF nace en el 2004. Para efectos tributarios, en el 2001, con la resolución 5201 de la Administración Tributaria, pues se interpreta el uso de la NIF para efectos tributarios, ¿sí? Y ya en el año 2004, el artículo 57 del Reglamento del Impuesto General sobre la Renta, pues establece que el marco de referencia son las NIF. A partir del año 2011, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios se modifica, y el artículo 104, el 128, reza que la contabilidad debe ser de acuerdo a las NIF. Y en el año 2018, con la resolución 029-2018, nacen las nuevas interpretaciones de la Administración Tributaria en cuanto a NIF, y yo le puedo pues aquí citar más normas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en nuestro país, desde el año 1999, las NIF son obligatorias. Todas las entidades tienen que aplicar NIF. Bueno, en el 2009, 30 de septiembre del 2009, con el acuerdo 3094 de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, adoptamos por primera vez la NIF para pymes. Y en el año 2018, con la circular 21, el colegio pues hace un cambio y dice que todas las empresas que no cotizan en bolsa tienen que adoptar NIF para pymes. Entonces, todas en este país prácticamente tienen que adoptar NIF para pymes. Entonces, es la única norma, no existe otra. Es la única norma de referencia, y tanto así que la SUGEF, con el acuerdo 34 del año 2019, pues adopta de manera automática todo el tema de las NIFs. Entonces, no puede existir otra norma. Y las NIAs fueron hechas para auditar entidades que adoptan NIF. Sí. Entonces yo aplico las NIAs para empresas que apliquen NIF, y tengo las INTOSAI, que las usa la Contraloría General de la República para auditar el sector público que usa NIC-SP. Entonces, pero lo hace con base en las INTOSAI. Don Arturo, basándome en esa respuesta que usted nos acaba de dar, o sea, para nadie es un secreto que en este momento muchas empresas van a optar por una auditoría, ya sea para que puedan obtener líneas de crédito, para poder sustentar que es un negocio, que su negocio siga en marcha y que va a poder pasar para el 2021, ¿verdad? Entonces, hay empresas en este momento que no tienen NIF, que no tienen ni NIF para pymes, menos NIF full. ¿Qué pasa yo como contador público? Me contratan para ir a hacer la auditoría, llego, pido las políticas, pido todos los requerimientos que me piden, y me dicen, sí está con NIF, entonces pido que me den la prueba de la adopción de las normas, pero no están. O sea, en otras palabras, la empresa no tiene la adopción de las NIF, o sea, no está. ¿Qué papel tiene que hacer el contador público? No tengo alcance para hacer la auditoría, me retiro, ¿qué hago? Porque ya he visto unos ejemplos con otras empresas que esto ha pasado, y he visto decisiones diferentes contadores públicos. ¿Cuál es la actitud, se puede decir, o el criterio del contador público correcto que debe tomar si esto llega a suceder cuando va a hacer la auditoría? Muy bien, excelente. Esto me trae a colación pues el año 2008, cuando hay un foro en el colegio con relación a esto, y estaban los compañeros de la Pitt Marwick y de la Price ahí en el foro, y conversábamos y decíamos eso, o sea, ¿qué hacemos cuando una entidad pues no está de acuerdo a las NIF? Entonces ellos decían, pues hay que retirarse. Y sí, de acuerdo al código de ética, pues nos tenemos que retirar. Pero yo les decía, bueno, pero tengo la NIA 800. La NIA 800 es la norma para emitir un dictamen cuando el marco de referencia difiere de las NIF, ¿ya? Cuando el marco de referencia difiere de las NIF. Entonces, en aquel entonces todavía podemos decir que había algunas empresas que estaban con PCGA. Pero es que ya estamos en el 2020, entonces ya han pasado 12 años más. Entonces, ya no podemos decir que hay empresas que están con el marco mexicano, ¿verdad? Porque los mexicanos abrogaron sus normas en el 2013. A partir del año 2014, pues adoptan la NIF, ¿ya? Ellos abrogan su norma. Tal vez en el 2008 teníamos ese marco mexicano que nosotros teníamos. Y lo hacíamos con base, el dictamen de opinión iba con base en la NIA 800. Ahorita no podríamos, ahorita teníamos que retirarnos, no podríamos hacer una auditoría que no esté bajo este marco de referencia. Entonces, aquí hay un tema importante porque hemos visto entidades donde tienen estados financieros auditados y dice según unas normas internacionales de información financiera, y pues con solo ver el estado financiero, pues uno ya va a notar y va a determinar fácilmente que no cumple con ese marco de referencia. Pues ya ahí serían las autoridades del colegio, ¿verdad?
a través de la fiscalía, pues que pues esté pues observando y viendo todas esas situaciones que están ocurriendo en el mercado. Uno entiende, o sea, lo que pasa es que ha faltado un poco más de cobertura, un poco más de hacerle ver al empresario. Precisamente hoy hablaba con unos señores, o sea, con unos colegas contadores públicos de una zona de nuestro país y me decían, Baltuano, o sea, queremos que llegues acá para ver todo el tema, o que ya tenemos sus grupos de clientes de hoteles y todo eso que quieren adoptar la NIF por primera vez y queremos hacer el trabajo con ustedes, queremos aquí, queremos lo otro, ¿ve? Entonces, yo creo que ha sido un poco de más, no sé si llamarle promoción, o sea, o un poco más de presencia por parte de las autoridades, en este caso de nuestro colegio y de las autoridades gubernamentales en hacerle ver al empresario, en hacerle ver a todo lo que es el parque industrial de nuestro país, de que la única norma que nosotros podríamos estar aplicando sería la NIF, ¿ya? Que no hay otra norma más. Y yo tengo que cumplir con el marco tributario, sí, tengo que cumplir con el marco tributario, pero yo tengo que conciliar esos dos marcos. Ahora hablando con temas de pandemia y los impactos que van a tener las auditorías, yo tengo que vigilar el deterioro de los inventarios, lo que es el valor neto realizable. Hay inventarios que están ahí en bodega, que no se han movido, que no se han podido colocar. Ustedes ven las tiendas están cerradas, entre las perchas están llenas de camisas que ya la gente tal vez ya pasó de moda. Hay zapatos que ya pasaron de moda, hay pantalones que ya pasaron de moda. Y tenemos que sacar esos inventarios. Y para sacar esos inventarios, pues de acuerdo a la NIF 15, pues el tema de lo que son las contraprestaciones variables. Entonces vamos a ver cómo esas contraprestaciones variables se van a reconocer contablemente. Hay temas de deterioro del valor de los activos en los hoteles, en los gimnasios. Las máquinas de los gimnasios hay que estarlas aceitando porque ya se están arrumbrando. Sí, tienen un deterioro en su valor. El tema de los cines, las butacas ya tienen moho. Sí. Los teatros, ¿ven? Entonces, esos activos hay que ver el tema del deterioro del valor. Yo sé que todavía falta para diciembre, pero hay que ir viendo esos indicios. Bien, el deterioro de las carteras. Vea que en el año 2008, vea que el IFAC y el IASB ha modificado, ha generado circulares y comunicados de lo que deberíamos de considerar a la hora de auditar y a la hora de reconocer, a la hora de hacer contabilidad y a la hora de auditar. En el 2008, con el tema del crack financiero que hubo, con el tema de la caída de la bolsa y todo lo que ustedes conocen, nace una norma nueva, nace la NIF 9 y empezamos a ver el tema cambiamos el tema de la estimación de las pérdidas por incobrables y nos metemos a lo que es la pérdida esperada. Y ya leyendo todos los dictámenes y todo lo que el IFA pues constantemente escribe todos los días, ya vemos de que ellos están redactando cambios importantes en las NIAs y ya vemos que el IASB está redactando cambios importantes en las NIF producto de las pandemias y como dicen ellos, el COVID no se va a ir, no va a desaparecer, va a llegar un inyectable o va a llegar una tableta. Decir, pero el COVID va a permanecer por siempre. Entonces ellos van a ver temas como estos porque vea lo que dicen los economistas, lo que estamos viviendo hoy en día, nunca lo hemos vivido. Es lo peor que ha habido el planeta desde el punto de vista económico. Ni lo que pasó en el 38, ni lo que pasó en el 2008 se asemeja a lo que está dejando la pandemia en este momento y lo que falta todavía. Sí. Vea que todos los economistas están volviendo a escribir y dicen que tenemos que cambiar el pensamiento económico, que ya las teorías económicas que estábamos usando de Samuelson, de Keynes, de Kuhn, de todos estos gurús de la economía, tenemos que cambiarlas ahorita ya. Incluso algunos están viendo el tema de lo que es condonar deudas con el propósito de que algunos países emergentes puedan salir en este tema de la pandemia. Y todo eso pues nos va a afectar a los estados financieros. Exacto. Hay un tema que, saludos a Cristian Mora, que nos está hablando de los estudios de precios de transferencia. Digamos, hay muchas empresas aquí en Costa Rica que son relacionadas o son asociadas o tienen que consolidar o reportar a casa matriz. Entonces, mi consulta va dirigida a este punto. ¿Qué efecto va a tener esto de la pandemia o los cambios de la auditoría financiera o nosotros en la contabilidad, ¿verdad? En los estudios de precios de transferencia. Si, como usted lo está indicando, esto es mundial, entonces va a afectar a todo el grupo. Igual va a afectar a mis relacionadas. Entonces, ¿qué decisiones van a hacer los que van a aplicar los estudios de precios de transferencia o qué criterios para poder hacer el del periodo 2020? Sí, eso es un tema que en lo personal pues hemos estado hablando con nuestro socio en HLB, don Carlos Camacho, especialista en el tema de precios de transferencia.
hay un tema interesante en cuanto a eso. O sea, usted sabe que los precios de transferencia son cuartiles, ¿verdad? Es un precio inferior, un precio superior. Y usted dentro del cuartil, usted pues ingresó y pues el precio pues es permitido. Pero ahora con el tema de la pandemia los precios se van a venir abajo. Entonces ahí aplicamos la NIF 15, el tema de las contraprestaciones variables de la NIF 15, ¿verdad? Entonces resulta de que yo tengo mis materias primas ahí en bodega, ¿sí? Tengo mis productos finales ahí en bodega, pero no los voy a poder colocar a los precios que ya yo tenía, ¿sí? Entonces es muy probable que yo, para efectos de mis relacionadas, entonces lo que voy a hacer son descuentos importantes. Entonces hay que ver si ese descuento pues es permitido y está dentro de ese cuartil. Entonces ahí es donde los economistas que están haciendo todos esos estudios de precios de transferencia están teniendo un cuidado, ¿verdad? Con relación de poder sustentar y ver. El tema es que estamos en un tiempo extraordinario entre los estudios de precios de transferencia, los economistas que son los que están realizando esos o los especialistas en este tema están considerando los efectos de la pandemia, porque recordemos que en el caso de nosotros, los auditores, pues el IFAC es el que marca la cancha, él es el que marca la cancha con las NIAS. En el caso de las entidades, pues el IASB marca la cancha con lo que son las NIF. Entre la OECD se mete en precios de transferencia con los BEPS, bueno, pero hay que ver quién va a emitir un criterio con relación a esa disparidad que va a haber de precios de transferencia y esa caída que hay en los precios de transferencia con el propósito de ¿qué? De poderlos incorporar en los estudios de precios de transferencia. Y vamos a ver cómo lo considera la Administración Tributaria, que hasta el momento pues no ha emitido un criterio con relación a eso. Pero nosotros sí como auditores debemos de solicitar a la Administración de cuáles las consideraciones que el profesional incorporó en su estudio de precios de transferencia para ser permitido. Gracias, Arturo. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en el programa Experiencia Contable, cómo enfrentar la auditoría financiera para este 2020. Ese es nuestro tema. Queremos saludar a todos ustedes, amigos guanacastecos, nicoyanos, liberianos, y de otros cantones de Guanacaste que están conectados con Experiencia Contable, amigos de Cartago, de San José, de Pérez Celedón, de Limón, amigos de la zona sur de Costa Rica, gracias a todos ustedes, amigos puntarenenses. Les recordamos todos los lunes a partir de las 8 de la noche, conéctese a Experiencia Contable. Gracias a TPC Group, Precios de Transferencia, a BitSide, expertos en la tecnología del registro contable y ABN Contadores. Don Arturo, ¿cómo afecta el tema de todo este tema de auditorías y cómo prepararnos a las cooperativas como tal? Bueno, las cooperativas de igual manera, o sea, precisamente hoy hablaba con una gente que me hacía unas consultas sobre cooperativas pues supervisadas por el Infocop en cuanto a todo este tema. ¿Por qué? Primero por el tema del que deben de cumplir con las normas internacionales de información financiera o si no deben de cumplir o qué pasó. Pero el tema es igual, o sea, es una entidad, es una persona jurídica, o sea, que debe cumplir con estados financieros auditados si se lo requiere pues algún supervisor y debe prepararse de igual manera. ¿En qué sentido? En garantizar primero la continuidad, pues tal vez hay algunas cooperativas que ya están viendo pues erosionados sus ingresos, ya está viendo pues dañados el tema de sus flujos de efectivo, ya está entrando en temas de mora importante en sus carteras. Entonces todos estos riesgos y todos estos elementos pues los tiene que incorporar, tiene que saber que su auditor externo le va a solicitar qué es lo que está haciendo, cuál es su plan de contingencia para poder enfrentar esos riesgos que está viviendo en ese momento y los que se avecinan. En cuanto al tema de riesgos de liquidez, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de hasta de reputación, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hay unas preguntas que tenemos aquí que quisiéramos ir evaluando. Una es interesante, dice, el manejo de la NIF aplicado al comercio pequeño. Bueno, ya sabemos que sí existen las MIPYMES, pero hay algo para las MIPYMES, por ejemplo, para la persona física, profesional independiente. Esa es una consulta. Y las otras, ¿qué pasa con
las multas o sanciones de no aplicar la norma que corresponde? Ok, vamos a ver, en cuanto a la primera pregunta, las pequeñas y medianas empresas pues tienen que usar el del tema de lo que es la NIF para pymes, tal y como lo establece pues la circular del colegio del 2018, la 21 del 2018. Entonces, de acuerdo a lo que estableció el colegio, pues esa es. Y no solamente por eso, porque la Administración Tributaria Costarricense en el artículo 57 del Reglamento del Impuesto General sobre la Renta dice que los estados financieros deben ser de acuerdo o con base en las normas internacionales adoptadas por el colegio, y algo interesante dice, y las que este colegio adopte en el futuro. Entonces quedó abierto. Entonces todo lo que el colegio adopte ya aplica para efectos fiscales, ¿verdad? Entonces ahí eso, los profesionales, pues los profesionales sabemos de que no llevamos contabilidad, llevamos un libro de ingresos y gastos, no estamos obligados a llevar contabilidad. Los profesionales independientes llevamos un libro de ingresos y gastos, no se los obliga a llevar todo el tema contable. De hecho, ahí que a veces algunos se molestan porque que el profesional puede hacer su declaración de renta y que puede hacer su declaración del IVA. Bueno, es que un profesional, o sea, independiente, no está obligado al tema de llevar la contabilidad, está obligado a llevar un libro de ingresos y gastos, ¿verdad? Lógicamente, como establece la legislación tributaria, pues el auxiliar de activos en caso que tenga un carro, en caso que tenga otra cosa, ¿verdad? Y las personas, o sea, los que son comerciantes y tienen, o sea, generan lucro, ellos sí deben de llevar el marco de referencia de la normas internacional de contabilidad para pymes, ¿sí? Ellos están en esa obligación. ¿Por qué? Porque esa es la norma que solicita la Administración Tributaria en la que usted debe presentar sus estados financieros. Vea que el artículo 4 dice, norma reglamentaria y o las NIF. Entonces eso es lo que dice, que usted está obligado a llevar la contabilidad de acuerdo a la norma reglamentaria y o la NIF. Entonces la gente interpreta que esa norma reglamentaria es una norma que difiere, la NIF es otra. La norma reglamentaria es para esas entidades, como los bancos, que tienen que cumplir con la SUGEF, como todos aquellos supervisados por parte de la ARECEP, que la ARECEP les marca la cancha, sí, que tiene una norma reglamentaria. Entonces el CONACYT emite resoluciones circulares a través de sus supervisores como SUGEF, SUGES, SUPEN, ¿ya? Entonces, esas son las normas reglamentarias. Todos los demás tienen que usar la NIF, por más pequeña que sea la empresa, en la medida que genere lucro, ¿ya? Las entidades que no generan lucro, como las fundaciones, la ONG, o sea, ahí pues el marco conceptual y la NIC 1 no las obliga a llevar las normas internacionales. En caso de que ellos quisieran llevar su contabilidad de acuerdo a normas internacionales, pues tienen que hacer las acotaciones según la legislación de asociaciones solidaristas, ¿ya? Entonces, en ese caso, las asociaciones solidaristas adoptan las normas, pero en función de lo que dice su ley cooperativista. ¿Y por qué adoptan la NIF? Por un tema de transparencia ante la asamblea, o sea, para que la asamblea vea que sus estados financieros están cumpliendo con un marco de referencia internacional que es de alta calidad, con el propósito de que ellos como asambleístas puedan confiar en que todo lo que está ahí representado cumple con esa norma que es internacional, que es un ISO contable, como decimos nosotros. Exacto, por transparencia, más que todo Sí, cuando es para transparencia. asambleístas, asociaciones. Hay una pregunta que me llama mucho la atención de don William Alonso Vindas, muchas gracias por la consulta. Y eso sí se da mucho porque las empresas en el momento que contratan a los auditores, se hacen esta consulta. Dice que para escoger el auditor se le debe preguntar si está certificado con la NIF o si tiene experiencia con las mismas. En una firma, si tiene experiencia para pequeñas empresas, ¿cuál sería la recomendación que le podríamos dar a los empresarios en el momento de seleccionar una firma de auditoría? Bueno, esa pregunta es muy buena. Y tal vez uno pregunta, yo me acuerdo de mi maestro, don Edgar Gutiérrez Fernández, en paz descanse, murió en julio del año 2006. Él me decía, Arturo, ¿a qué médico se va a someter usted? Entonces me dice, le voy a dar un consejo, primero pregúnteles a cuántos ha matado, dice. Si ha matado más de 5, entonces dice, ya, o sea, ya tiene experiencia, decía él, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, bueno, uno se molesta mucho cuando los bancos y no sé ahí cómo está actuando el colegio, o sea, en ese tema. Cuando los bancos se dice que tienen listas de contadores, que de este contador no acepta una certificación, que de este contador no. Y se dice, por ahí se dice, ¿verdad? En todos lugares se cuecen habas, ¿verdad? De que los bancos tienen listas. Y uno se molesta mucho, ¿por qué? Porque uno es contador público. Yo por lo menos tengo, no sé,
desde el 94 o 93 que soy contador público ya, incorporado, autorizado. Y yo levanté mi mano, hice un juramento ante el colegio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo tengo que actuar de acuerdo al código de ética del colegio y de acuerdo a las normas reglamentarias. Entonces, en ese sentido, ya lógicamente, de acuerdo al expertise que usted tiene en el mercado, es de que ese empresario pues lo va a contratar a uno, pero no puede decir, mire, que sea certificado aquí, pues ya yo viví en carne propia lo que decía de ser certificado cuando era miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, que certificábamos y que hubo una denuncia ante el Ministerio Público que el colegio no podía certificar y pues le dieron la razón pues a los que estaban pues presentando la denuncia. No se puede certificar, o sea, solamente las universidades pueden certificar. Entonces, y aquí en el país nadie certifica de que yo tengo una especialidad en normas internacionales de información financiera. Y no puede ser de que yo venga con un título internacional que yo soy certificado, no, te entra el colegio ahí. Ahí entran los dos colegios. Bueno, no puede haber una discriminación de que usted, porque trae una certificación de Europa o que trae una certificación de Colombia, que es certificado en NIF, de que tenga ventaja sobre un contador público autorizado que tenga una especialidad en NIF o que esté educado en NIF aquí en el país. Entonces no puede ser eso, y ahí se mete el Tribunal de Honor, ahí se mete por lo que es el colegio con su código de ética, o que no puede haber una discriminación sobre ese tema. Entonces aquí es ya propiamente el empresario que si quiere contratar a Ivette, a Eterlit o a Arturo Baltoano de acuerdo a su expertise, ¿verdad? Y otro tema importante también, de que debemos ser muy respetuosos con las cuotas del colegio, con la hora profesional, ¿verdad? Hay un límite de horas que yo en lo personal, pues yo siempre lo he criticado al colegio y ellos lo saben, o sea, 80 horas para hacer a uno diría es sumamente poco, o sea, uno diría por lo menos mínimo 200 horas, ¿verdad? Porque 80 horas apenas para evaluar el control interno y apenas para el tema de calidad. Vea que ahora el 31 de este mes que recién terminó, había que presentar la declaración de calidad del colegio. No sé cuántos estuvieron corriendo, pues yo la llené desde que abrieron ahí, yo la llené, ¿verdad? Y el despacho la llenó. Pero hay que certificar el tema de calidad, hay que certificar que usted cumple, tiene políticas y procedimientos de control de calidad, y solamente cumplir con eso, ya se le van 40 horas de trabajo, más la evaluación de control interno. Ve, entonces, yo una vez critiqué mucho y decía cuánto es el costo de la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cuánto vale la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social? En aquel entonces tal vez pagaban como 30 millones, y yo decía, no, vale $500,000 de dólares. ¿Por qué? ¿Cuántos riesgos tiene la caja? Véalo ahorita en pandemia. Entonces, si yo voy a hacer la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social, tengo que tener un equipo interdisciplinario de auditores y de profesionales, abogados, actuarios matemáticos, ¿sí? Especialistas en derecho, en montones de cosas con el propósito de que yo voy a expresar una opinión. Y yo tengo que jugármela, no, tengo que reducir el riesgo a niveles aceptablemente bajos. Mi riesgo es el riesgo de detección, el riesgo de que yo no detecte errores o representaciones erróneas que puedan modificar mi dictamen y que de un dictamen erróneo. Entonces ahí es donde va dependiendo de, muchas veces uno ve en el sector municipal que sacan carteles de que una auditoría y que vale, no sé, 4 millones y tal vez la municipalidad, tal vez la auditoría pues debe ser de 30 millones o de 28 millones o de 25 millones. Entonces, ¿qué tipo de auditoría quiere? Entonces ahí es el empresario el que tiene que definir qué tipo de auditoría quiere y cuál es el profesional que quiere. O sea, si usted quiere una auditoría de pipiripao o nada más hay que leer un dictamen, bueno, se jugó el riesgo ese auditor tal vez. Se jugó el riesgo. Como digo yo siempre y lo decía en una charla el sábado, yo prefiero hacer una certificación de 100,000 pesos que 10 de 10,000. Porque si hago 10 de 10,000, me asumo 10 veces el riesgo. ¿Ya? Y a mí me van a procesar. Y si yo cobro por debajo de lo que dice el código de ética, la suspensión es hasta 3 años. Y eso con la primera pregunta. Y en la segunda pregunta de cuál es la multa o el tema de no usar la NIF, bueno, me van a desconocer la contabilidad. O sea, llega la tributaria y ahora con esa opacidad que tiene, porque ocupa ingresos, porque el déficit fiscal va a pasar el 11%, según lo que dijo doña Marta Costa, cuando dijo no viene el lobo ya llegó, dijo, el lobo ya llegó y no se esconda al cuarto porque va a llegar al cuarto, le dice. El déficit va a ser de 11.7 y la deuda pública va a pasar el 70%, ¿sí? Entonces el Estado ocupa muchos, pero muchos ingresos y la OECD está diciendo, usted tiene que aumentar el IVA a un 15 o a un 16. Tiene que grabar el aguinaldo, tiene que grabar a las cooperativas, lo está diciendo la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.
porque nos van a dar plata. Entonces está marcando la cancha, formamos parte ya de la OCDE. Entonces, con esa voracidad fiscal que tiene y usted no está cumpliendo con las NIF, le van a desconocer la contabilidad. Le van a decir, le desconozco la contabilidad o que no tiene base cierta y lo voy a tasar de oficio. Y defiéndase. Recuerde que la carga de la prueba la tiene que el sujeto pasivo. Es importante eso que estás aclarando. Todavía quedan algunas dudas o algunas consultas respecto a los activos que no están en uso. Se dejan de depreciar, se pasan a otro tipo de activo. ¿Cómo se va a manejar en esta pandemia ese tema? Ok, vamos a pasar del supuesto que usted está aplicando NIF, ¿verdad? Entonces es interesante porque, por cierto, un estudiante, Eduardo, no sé si está Eduardo escuchando por acá o de esos estudiantes brillantes que salen, ¿verdad? Hace como unas 3 semanas me hizo una consulta, profesor, mire, es que usted dijo esto y eso una charla y ahorita es esto, mire, y me saca lo que dice la OECD y me saca eso. Y yo le puse, Eduardo, tenés razón, qué pena, es que uno tiene en el cassette ya las definiciones ahí, como se las aprende y todo, y las dice. Entonces, uno siempre dice que activo es recurso controlado por la empresa proveniente de sucesos pasados que genera flujos de efectivo, pero si nosotros vemos la nueva versión de la NIF, ya 2019, 2020 y más marcado en el 2020, entonces ya no dice que genere flujos de efectivo. Ya no lo dice. Ahora dice recurso controlado por la empresa proveniente de sucesos pasados y ahí se quedó. Entonces ya uno se empieza a redactar, a escudriñar la norma y empieza a revisar del por qué ya no es el tema de que genere flujos de efectivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si usted no tiene un activo que no esté generando, bueno, pero tiene el control. Tiene el control de ese activo, lo va a reconocer contablemente. El tema es que si no está generando flujos, se te lo va a llevar de acuerdo a lo que establece la NIF 5, activos mantenidos para la venta. Y recordemos que la NIF 5 le da 1 año a la gerencia, no le dice al contador, le dice la gerencia tiene 1 año para que haga un plan de venta por ese activo. Y si no lo vendió en ese año, lo tiene que llevar como operación descontinuada en el estado de resultados, como una pérdida. Gracias, Arturo. A todos nuestros amigos y colaboradores que están conectados, vamos a tratar de responder algunas preguntas en estos últimos minutos. Realmente tenemos muchas preguntas. Es que el tema se ha vuelto muy educativo, muy necesario para nuestros amigos y colaboradores que están conectados. Una pregunta que nos están haciendo es sobre las asociaciones solidaristas y su base contable. ¿Cuál sería? Ok, como lo decía ahora, la NIC habla de que si su espíritu no es el ánimo de lucro, usted no está obligado a llevar las normas internacionales o a adoptar las normas internacionales. Y recordemos que usted en este caso pues no paga tampoco impuestos sobre la renta, o sea, las utilidades, usted paga un impuesto a lo que es los dividendos. Entonces ya tenemos 2 lados, o sea, primero de que no persigue el lucro y luego que usted no le graban la renta, las ganancias, le graban los dividendos, entonces no tiene la obligación tácita de adoptar este marco internacional de normas. Sin embargo, ¿qué otro marco usted puede llevar? O sea, hasta ahora su jefe, en el caso de las asociaciones solidaristas, pues ya está supervisando a 5 y a esas 5 las mete en lo que es el marco de su jefe que está asociado a las NIF, ¿ya? Y en lo que respecta a las demás, pues el tema de la reserva de liquidez. Y ahí poco a poco la SUGEP va a ir metiendo en cintura a las demás asociaciones. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estamos implementando 2 asociaciones, ¿bien? Y con otras 2 que estamos auditando, pues ya están entrando en el proceso de implementación de las NIF. Y en este momento son 2 asociaciones grandes que estamos implementando. Ellos deciden adoptar, ¿por qué? Porque ya saben que en su momento pues los van a supervisar y ya entendieron en el sector solidarista de que las normas internacionales de información financiera es la máxima norma, es el ISO internacional para lo que es la transparencia, la potabilidad y la rendición de cuentas ante una asamblea. Ese es el único marco que existe internacionalmente. Entonces yo aquí más bien invito a todas las asociaciones solidaristas de que hagan el paso a ese tema de las normas. Lamentablemente, pues generalmente, pues en todos los años, no vamos a decir que todos los meses, pero todos los años te llaman de asociaciones solidaristas que hubo fraude. Recuerdo cuando estaba capacitando al departamento de crédito del Banco Nacional y el departamento financiero del Banco Nacional, de análisis financiero en todo el marco de las NIPS. Ahí pasamos 3 años capacitando a esta gente
Y me llega y me dice, mire, es que en la Asociación Solidarista van a hacer esto, esto y esto y esto y eso. Ojo, digo, no lo hagan. Mi experiencia también fue en banco, que fui gerente en banco. Digo, si ustedes hacen eso, van a cometer un error y se van a acordar de mí. Y les dije, tienen que oponerse en la asamblea, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquí. Y ustedes ya saben lo que pasó con Panamá. Ya saben lo que pasó ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todas las asociaciones necesitan ser supervisadas también, o necesitan tener un marco de referencia internacional que le dé transparencia, que le dé tranquilidad a todos los asambleístas. Exacto, don Arturo. Siguen las preguntas. Hay una que me llama la atención porque es de las normas nuevitas que dice uno, que es la de la NIF 16. Nos están preguntando sobre la contabilización de las concesiones de arrendamientos relacionadas ahora con el COVID-19, el efecto que va a traer la pandemia a todas estas concesiones de arrendamiento. Ok, muy bien. Ya en agosto, en junio de este año, el estudio se hizo en mayo, el 8 de mayo, precisamente cuando el presidente de la República estaba dando su informe de rendición de cuentas, el IASB sometió a auscultación de todo el planeta, de todos sus afiliados, las interpretaciones que iba a hacer sobre la NIF 16 y emitió 10 preguntas para que todos en el planeta opinaran sobre eso. Ven, nadie opinó, entonces ya en junio pues se emite un comunicado de cuáles son las consideraciones que se deben de tener en el tema de los arrendamientos financieros, operativos, como sea el tema, en función de la pandemia. ¿Por qué? Porque tal vez no era tanto al arrendatario que le iba a aplicar eso, o sea, que le iba a impactar, sino al arrendador. O sea, porque se le iba a contaminar lo que era su cartera. Entonces, si se le iba a contaminar su cartera, pues íbamos a tener que aplicar los criterios de la NIF 9 y más que nada el criterio de la caja 3. Ya, entonces teníamos que hacer una provisión de pérdida esperada por el 100%, la vía del instrumento, y no solamente eso, y se tenían que castigar un tema los intereses, ¿ve? Entonces eso iba a impactar mucho en los estados financieros de los arrendadores. Entonces, ¿qué dice el IAS? No lo incorpore, no lo considere por efectos de la pandemia. Entonces se flexibilizó. Entonces es importante que quedó exactamente igual. O sea, ustedes pueden ver esa resolución, si no la tienen, pues a través de Etterlit y de IBET se los podemos hacer llegar, donde prácticamente pues todo quedó igual, ¿verdad? Ya para ir finalizando, aunque ya usted lo mencionó de alguna manera, uno de los riesgos de no estar con la norma es el desconocimiento de la contabilidad como tal. Este desconocimiento es parcial, es total, puede ser parcial, puede ser total. Sí, qué interesante esa pregunta, Terly. Yo me acuerdo cuando estuve en tu programa por primera vez, entonces yo le decía que nuestro colegio pues va a cumplir, tiene 69 años, vamos a cumplir 70 años el próximo año, el Colegio de Contadores Privados. El Colegio de Contadores Públicos, su ley 1038 data del año 48, ¿sí? Ya es un poquito más veterano que el Colegio de Contadores Privados, ¿sí? Entonces le decía que nuestros abuelos contabilizaban, ¿verdad? De acuerdo a los principios, y todo lo hacían a mano. Hacían todo a mano y lo pasaban a máquina y tenían. Entonces espero que ahora, si tomamos esa contabilidad que hacía mi abuelo en un ERP o un software ahorita, sin aplicar la NIF, pues el resultado va a ser el mismo. Lo que cambió fue el proceso contable. Eso fue por eso le decía el procesamiento contable, eso fue lo que cambió, pero ahora con la NIF el resultado no va a ser el mismo, porque en la NIF cambiaron criterios de reconocimiento, criterios de medición, criterios de presentación y criterios de revelación. Entonces ahora es un marco de normas internacionales que incorporan las SIC, las NIC, las INIF y las NIF, ¿ok? Todas esas interpretaciones y todas están inmersas de criterio. Por eso yo cuando doy mis charlas enfoco mucho los criterios. El sábado estaba dando una charla y le decía a los muchachos, si usted entiende esos criterios, yo le puedo poner cualquier caso que usted lo hace, cualquier caso. Y le digo, recuerde que de por sí el software es el que hace la contabilidad. Usted lo que tiene que entender son los criterios de la NIF. Entonces sí, hay miopía, hay ausencia de criterio, hay desconocimiento de criterio, porque la comunidad contable, pues la NIF hasta ahorita les está agarrando como quien dice el bailado, ¿sí? Pasamos 20 años y hasta ahorita mucha gente está interesada en certificarse. Vea,
Ve ahora cómo están las redes sociales de que mucha gente que certificación aquí, que certificación allá, entonces ahora todo el mundo, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que la gente está embriagada, está borracha de tanta capacitación, pero no aplica bien al NIF. Ahorita, pues, gracias a Dios, la gente está comprendiendo de que esta es la única norma en la cual yo tengo que presentar todos mis apartados en los estados financieros. Entonces acá el desconocimiento es grande. Entonces, ¿quiénes fueron? Y yo siempre lo voy diciendo, ¿quiénes fueron los que entendieron esto? Los muchachos que nacieron en el año 2000 hacia acá. Tal vez los últimos, o sea, los que nacieron del 95 para acá, uno podría decir de que esos muchachos entienden muy bien NIF o que nunca vieron PCGA en las universidades. Estos muchachos están dominando muy bien el tema de las NIF y más que nacieron incorporado, ¿ya? Y manejan muy bien lo que son, lo que nos está ocupando ahorita en día y el tema de la auditoría. O sea, ahorita los despachos de auditores, hasta las Big Four están sufriendo y algunos se están capacitando en lo que es Strong, de cómo hacer la auditoría a distancia de manera digital, de cómo planificar de manera digital, de cómo obtener evidencia. Entonces ahí está la Price, está Deloitte, ahí los ve uno con Strong. Nosotros nos metimos también en ese tema. Por dicha nuestra firma tiene Caseware, entonces que es una herramienta, entonces se basea en los estados financieros y se hace todas las cédulas y todo, pero uno se siente, pero me falta la evidencia, tengo que estar en el lugar y todo eso. Entonces uno se siente un poco como limitado, y si me siento limitado tengo que aplicar la NIA 705, limitación al alcance, ¿sí? Y si estoy limitado, pues tengo que modificar mi dictamen, ya sea una salvedad, ya sea una abstención o una opinión negativa, dependiendo de si esa limitación fue significativa y profunda. Si fue significativa y profunda, pues ya me tengo que abstener. Y no tengo la evidencia, me tengo que abstener. Si fue significativa y profunda y tengo la evidencia, tengo que negar la opinión. Si fue significativa y poco profunda, pues tengo que salvar la opinión. Entonces, ahorita en todo este tema de incertidumbre, estamos los auditores ahorita. La siguiente consulta es un poco subjetiva. Hay en Costa Rica, costarricenses, por supuesto, profesionales capacitados como para implementar las normas, sean NIF, NIC SP, NIC Pymes y otras. Ahora que es el boom de tráigalo de Inglaterra, tráigalo de aquí, tráigalo del sur, tráigalo del norte. Pero la pregunta es esta: ¿tenemos en Costa Rica profesionales capacitados para dar a los que vienen detrás las capacitaciones necesarias y profundas para hacer una sana y buena auditoría? Sí, claro, Charlie, sí. Aquí en nuestro país hay excelentes profesionales, o sea, muy reconocidos, con mucho criterio profesional, o sea, especialistas en eso. Yo puedo citar a un Erro Solís, a un Carlos Castro, a Harry Muñoz, a Luis Diego León, a Ronald Azofeifa, a los compañeros de la Price, a los compañeros de la PIT, de Deloitte, o sea, que marcan diferencia en cuanto a esto, Ernst & Young, o sea, existen muchos profesionales especialistas en todo ese tema de las normas y que tienen toda la capacidad profesional para implementar. Y tal vez, o sea, de nosotros, yo que tengo 15 años de andar en esto, implementación, pues agarré un mercado donde quizás muchos contadores estaban muy relajados, o sea, estaban desinteresados o muy entretenidos con el tema de los PCGA. Me acuerdo que cuando yo empecé a implementarse, prácticamente me tiré solo, ¿sí? Y sin una metodología quizás, entonces tenemos que diseñar, y vea qué interesante, diseñamos el fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿sí? Y en la fase 1, entonces a mí se me ocurre, es un diagnóstico, ¿ya? Yo tengo primero que conocer la empresa, y la fase 2 de desarrollo de soluciones, y la fase 3 pues implementación, y la otra pues post implementación, y uno fue aprendiendo ahí en el camino, ¿verdad? Y diseñando programas de trabajo. El tema hoy ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Ya no es un tema de implementación por primera vez, porque todos tienen que estar implementados. Todos tienen que estar implementados. Si usted no está en NIF, usted se le aplica la NIC 8. No le aplica la NIF 1, porque la NIF 1 es aplicación por primera vez. Usted Terlit y yo estamos creando una empresa, Ivette, estamos creando una empresa. Entonces vamos a crear la empresa, se le da su vida jurídica, se constituye la empresa y vamos a aplicar por primera vez la NIF, ¿sí? Vamos a aplicarla. Aquí en Costa Rica ya no, porque desde el año 99 adoptamos la NIF y desde el año, y no era la NIF 1, era una SIC que había.
Del año 2004 para acá, pues tenemos la NIF 1, pero ya lo que pasa es que han pasado 16 años. Entonces ya no aplica la NIC 1, aplica la NIC 8, usted está aplicando por omisión. Entonces la NIC 8 es cambio en estimaciones políticas y errores contables. Entonces cuando uno ve la NIC 8, errores contables, hay errores por omisión. Por eso cuando yo digo, cuando vamos a la misa y decimos, el Padre nos dice que pidamos perdón por nuestros pecados, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Entonces yo estoy pecando por omisión. Estoy omitiendo que existe un marco de referencia que tengo que aplicar. Entonces yo cuando llego a hacer auditoría, pues le hago todos los ajustes y todos van a dónde? De manera retrospectiva, hacia atrás, porque son errores contables. Entonces tengo que tocar, ¿qué? El patrimonio, tengo que tocar las utilidades retenidas. Porque usted está aplicando NIF, pero empezó a aplicarlas, pero es que no las va a aplicar por primera vez porque usted tenía que estar ya en NIF. Usted pecó por omisión. Entonces ahí es donde hacemos un montón de ajustes. Don Arturo, muchísimas gracias. Realmente nos quedaron varias consultas todavía ahí en redes sociales, que es a nivel general. Creo que pudimos contestarlas todas. Yo quería que usted se despidiera de una manera, digamos, usted como contador público y usted como contador privado. ¿Qué cambios tenemos para este 2020? Como de manera puntual, así como usted contador privado incorporado, prepárese porque el cambio viene en la NIC 16, en la NIC 2, viene en la 9, y usted contador público hay que auditar más los riesgos. Como de manera puntual, ¿cuáles son esos puntos claves que tanto el contador privado como el contador público debe considerar en este cierre fiscal 2020? Ok, muchas gracias, Ivette. Bueno, primero nos ponemos el sombrero de los contadores privados, ¿verdad? Y de la administración, porque los estados financieros son responsabilidad de la administración. Muchas veces es responsabilidad de los contadores, no, los contadores hacen la contabilidad, ¿sí? Y hacen la contabilidad para que terceros tomen decisiones económicas. Entonces a la administración, sí, claro, tienen que prepararse, recordar de que los estados financieros deben ser de acuerdo a normas internacionales de información financiera y de que se deben de cumplir todos los atestados del marco jurídico tributario que tuvo importantes cambios con la ley 9635, de que es un mega periodo de 15 meses y que hay muchos cambios, o sea, que se han visto ahorita en los últimos meses relacionados con la pandemia que tenemos que incorporar. De hecho, estamos preparando una presentación ahí del tema de cierre, ¿verdad? Para poderlo dar en las diferentes plataformas, sobre todo las consideraciones del cierre. O sea, eso es importante. Y acá uno de los temas importantes para la administración y los contadores es el principio de empresa en marcha. El ver ese plan de contingencia, el ver esos flujos de efectivo proyectados traídos a valor presente, sensibilizando, penalizando lo que es el flujo con el propósito de garantizar la continuidad, porque eso se lo van a pedir los auditores externos. Le van a solicitar esa información con el propósito de ¿qué? De ver si califica la opinión o no califica la opinión. Es decir, recordemos que el principio de empresa en marcha es la hipótesis contable, es la esencia de todo eso, que usted garantice la continuidad. Bien, y desde el punto de vista de los auditores, bueno, hacer referencia al tema de lo que es la NIA 570, empresa en marcha, la NIA 560, hechos posteriores en el caso del periodo económico 2019, que no aplicaría para el otro periodo a menos de que la pandemia pues se extienda más. El tema de la NIA 540, todo el tema de las estimaciones. Tenemos que hacer nuestras planificaciones en el tema de solicitar a la administración las estimaciones sobre contratos onerosos, sobre incrementos en el tema de estimación, sobre temas de beneficio a los empleados, ¿sí? Van a haber muchas estimaciones con relación a eso. Tenemos que hacer acotación a lo que es la NIA 701, lo que son los famosos CCCA, que son las cuestiones claves de la auditoría, a pesar de que en nuestro país el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica solo obliga, tal y como lo dice la norma, obliga a las empresas que cotizan en bolsa que debamos de implementar o debamos de revelar el tema de los CCCA. Es conveniente que nosotros como auditores solicitemos, incorporemos en nuestros dictámenes de auditoría los CCCA, que son las cuestiones claves de la auditoría, o sea, cuál es el efecto o el evento que más riesgo me está generando ahorita en temas de pandemia para poderlo expresar a quién, a los inversionistas, a los bancos, a terceros, de cuál es el riesgo más significativo que tuve yo y cómo lo enfrenté y cuál fue la prueba de auditoría que yo utilicé para minimizarlo a niveles bajos. Muchísimas gracias, don Arturo. Realmente, como siempre, se aprende
se aprende montones con usted y espero que nos acompañe a futuro otra vez, ¿verdad? Porque como decía usted ahorita, estamos empezando a prepararnos para la auditoría financiera, para el cierre. Entonces es un tema que va a dar de qué hablar durante todos estos meses a diciembre, y yo sé que como siempre usted con sus excelentes artículos que nos enriquecen la profesión, vamos a seguir escuchando sobre este tema desde el punto de vista de contadores privados y desde el punto de vista de contadores públicos. Como siempre, Experiencia Contable estará abierto para que usted venga y participe con nosotros y realmente podamos tener un conversatorio como el de ahora, que se aplica realmente en nuestra profesión desde el punto de vista de contadores privados como público. Para despedirse, unas últimas palabras para todos los que nos vinieron siguiendo durante más de una hora tenemos ya de estar al aire. Gracias, Ivette, y gracias, Eterlit, gracias a Experiencia Contable por, como digo, el crédito, el honor que me hacen de estar en este prestigioso programa, o sea, que ya tiene más de 5 años de estar al aire y que pues ayuda a la gran comunidad pues a aprender todos juntos de grandes temas en el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, en el ámbito contable y en otros ámbitos que ustedes han sabido bien manejar a lo largo de todos estos años. No queda más que agradecerles a ustedes y a todos los que estuvieron presentes, escuchando. Que Dios los bendiga a todos, especialmente a usted, Ivette, a Eterlit, que cuídense mucho, no bajemos la guardia en estos temas de pandemia, o sea, es bastante difícil lo que está pasando, pues el planeta, ya acá en nuestro vecindario, como digo yo, acá en San Antonio, ya el oficial del condominio ya hoy dio positivo, entonces uno ya estoy pasando la parte del virus, dice uno, ¿verdad? Entonces hay que seguir cuidando, no hay que bajar la guardia. Dios los bendiga. Muchas gracias, don Arturo. Muchas gracias a todos los amigos y colaboradores que han estado con nosotros en este programa. Ciertamente, Experiencia Contable tiene más de 5 años ya de estar compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Es un programa pionero en estos temas profesionales, siempre tratando de traer temas útiles para la práctica de la contaduría en Costa Rica, en temas nacionales y también internacionales, y nuestros invitados son expertos como el que hemos tenido hoy, don Arturo Baltodano, que ya por muchos es reconocido. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y les esperamos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, como siempre con un tema de utilidad para todos. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.